welcome to Liberty School of English. Hoy os voy a seguir explicando cositas del presente simple. Mirad, el otro día ya vimos cómo se forma el presente simple, tanto en afirmativo como en negativo, como en interrogativo, y sus usos. Acciones regulares repetidas en el presente, hechos, hábitos o cosas que son generalmente verdad. También os enseñé en un vídeo aparte cuando usamos la S. Acordarse que era para el equipo VIP de Superman. Pero hoy vamos a ver los adverbios de frecuencia. ¿Por qué tenemos que utilizar adverbios de frecuencia? Bueno, porque como uno de los usos que hemos dicho del presente simple es sobre cosas que ocurren con una cierta regularidad, pues tenemos que utilizar adverbios que indiquen esa regularidad. Y aquí los tenemos ordenados por su uso. El 100% de la frecuencia será always, y el 0% de la frecuencia, es decir, que nunca ocurre, es nunca, never. Y se ordena un poco, pues, usually sería un poco menos de hacerlo siempre, often con cierta frecuencia, sometimes a veces, hardly ever o rarely sería casi nunca. ¿Veis? De ahí el porcentaje de uso. Otra cosa común de estos adverbios de frecuencia es que se colocan delante del verbo principal. Como por ejemplo, usually va delante de go, often delante de cooks, ¿veis la S de he? Sometimes delante de order y hardly ever delante de smiles. Volvemos a tener aquí una S por she, el sujeto she. Pero ¿qué es lo que ocurre con always y never? No es por el adverbio en sí, always o never, sino por el verbo que les acompaña, que es el verbo are, viene del verbo to be. El verbo to be suele ir un poco a su bola. Yo siempre digo que ese verbo es como el superverbo, no necesita auxiliar, como en otros casos que vimos en el presente simple, que tendríamos que utilizar el do, este no lo necesita el verbo to be, y en estos casos, pues el adverbio de frecuencia, en lugar de ir delante del verbo to be, va detrás. ¿Cuál es el orden de las palabras utilizándolo en el adverbio de frecuencia en una frase de presente simple? Pues sujeto, adverbio de frecuencia, como hemos dicho, delante del verbo principal. Pero en el caso del verbo to be, será sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y luego ya los demás complementos. ¿Qué es lo que pasa si hay una pregunta? Pues ponemos el verbo delante, el verbo to be delante, y en el caso de que sea un verbo normal, que no sea el verbo to be, pues necesitamos el auxiliar. Y después ponemos el sujeto, y luego ya sí que viene el adverbio de frecuencia y los demás complementos. ¿Qué es lo que nos pasa con never y hardly ever? Bueno, pues son dos adverbios de frecuencia que llevan el no incluido en el significado. Entonces, como ocurre en inglés, si ya hay un not, no puede haber otro. Es como los polos que se repelen, ¿no? Solo puede haber un not en una oración con un verbo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, si aparece never, en lugar de ir el verbo en negativo, tendrá que ir en afirmativo. Y con hardly ever ocurre exactamente igual, ¿vale? Podríamos poner they don't always o he isn't sometimes, pero con never y late no podrá ir el verbo en negativo. Thank you very much.